Hola a todos, el tema de esta semana tenemos un par de videos, pero son dos temas en particular. Uno es el método de sustitución para integrales y el otro sería el método por partes, así es como se le llama, los dos para integración. Como vimos la semana pasada, teníamos algunas integrales que eran integrables como inmediatas, veas, aplicar algunas reglas que van en concordancia con lo que eran las reglas de derivación. Hay unas que no son tan simples o no son tan directas o inmediatas, entonces se requieren algunos procesos algebraicos, así como nos pasaban los límites, por ejemplo. Entonces vamos a ver algunos de esos temas. Aquí principalmente en estos videos solo vamos a ver dos. Existen más métodos para integrar, pero solo los vamos a procurar en dos. Entonces, ¿de dónde sale el método de sustitución en integrales? Si ustedes ven esta formulita que les tengo aquí colocado, y si se acuerdan de ella, bueno, se podrán recordar que es la regla de la cadena, ¿verdad? En lo que eran las derivadas. Entonces, regla de la cadena. Entonces, comenzando con este tipo de regla, entonces lo que se hizo fue como un tipo de procedimiento inverso, por decirlo de alguna manera, y se empezó a dar como la creación del método de sustitución de las integrales. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, bueno, va a aplicar integral a ambos lados, como si estuviera trabajando, por ejemplo, una función cuadrática, como si estuviera trabajando una raíz, como si estuviera sumando o restando un término. O sea, puedo aplicar a ambos lados el mismo procedimiento siempre y cuando se mantenga la igualdad, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar la integral en ambos casos. Voy a tener aquí f de g de x, es decir, la composición de la función g con f derivada, y como estoy integrando tengo que anunciar con respecto a quién voy a, con respecto a cuál variable estoy trabajando. Entonces vamos a poner de x. ¿Por qué? Porque mi función está en términos de x, entonces tengo que trabajar con la variable x. Y del otro lado hacemos lo mismo, entonces f de g de x por la derivada de la función g igual evaluado o utilizando la variable x. Entonces, ¿qué funciona aquí o qué pasa aquí? Bueno, entonces lo que me está pasando o lo que estamos viendo acá es pues una función que se está integrando y tenemos su función derivada. Entonces, cuando tenemos una presencia de esto, de una integral con respecto a una derivada, entonces lo que obtenemos es la función original. ¿Cuál es la función original? En este caso sería nuestra función f de g. Entonces sería f de g. Y bueno, como estoy integrando, voy a ponerle un más c, ¿verdad? Que eso es una integral inmediata, es una integral como las que estábamos viendo la semana pasada en términos más generales. Pero, ¿qué pasa con este lado de acá? ¿Qué pasa con el lado de la derecha? ¿Verdad? ¿Cómo puedo integrar yo esa expresión? Bueno, esa expresión necesito tal vez como un procedimiento que tal vez no hacíamos en las integrales inmediatas y tampoco en derivadas, pero es algo que ya conocemos tal vez un poquito más en precálculo. Y lo que se le conoce como un cambio de variable. Entonces vamos a poner como cambio de variable. Vean, entonces voy a decir que u es igual y voy a poner una expresión. Claro está que vean que aquí tenemos la función g, tengo la función g, perdón, tengo la función f, tengo la función g y tengo la función g derivada. Entonces, bueno, y profe, ¿cuál es la que tengo que utilizar para el cambio de variable? ¿Verdad? Entonces, lo que recomendamos o lo que debe de suceder es que uno utilice la función que esté más por dentro de otra composición. ¿Verdad? Vean que esto es una cuestión de composiciones. A pesar de que aquí también tenemos una multiplicación. Entonces, voy a utilizar la composición, voy a utilizar la función más por dentro. Entonces vamos a utilizar g de x. ¿Por qué g de x? Bueno, va a pasar esto. Como estoy trabajando con integrales, ¿verdad? Pero a la vez estoy trabajando con valores derivables, entonces necesito expresar esto no solo en términos de u, sino que también tengo que expresarlo en términos de la derivada de u. En este caso un du, ¿verdad? Así como tenemos aquí un dx, ocupo un du. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Lo que hago es aplicar el diferencial a ambos lados, es decir, derivo a ambos lados según sus variables. Entonces, del lado de izquierdo voy a trabajar con respecto a u, entonces la derivada de u. Y del lado derecho voy a trabajar con respecto a la variable x. Entonces, la derivada de g de x, la g' de x, por dx, o sea, con respecto a x, como tal vez hacíamos en razón de cambio. ¿Qué es lo importante de esto? Ven que el cambio de variable no puede ser cualquier cosa, tiene que ser algo como significativo que me vaya a funcionar.
Entonces vean que yo al trabajar con g de x tengo g' de x y eso es lo que tengo justamente acá. Entonces es importante saber eso. Entonces si yo hago ese cambio, ¿qué pasa? Vamos a verlo acá. Vamos a borrar esto. Igual ustedes, como esto es un video, ustedes pueden regresarse las veces que necesiten. ¿Verán? Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar esta integral. Y entonces voy a tener f de ¿quién? F de u, porque estoy diciendo que u es igual a g de x. Entonces voy a poner que esto es u. Por, y voy a tener, que teníamos aquí de u es igual a, perdón, aquí, ahora sí, g' de x, entonces en vez de poner g' de x, voy a poner un du, ¿verdad? Y entonces ya teniendo esta integral, vean que esta integral ya es una integral inmediata, es una integral como las que estábamos viendo la semana pasada, donde tendríamos que aplicar ciertas reglas, como reglas de la potencia o otras funciones, dependiendo de la función que tengamos. Y eso, ¿qué me da el resultado? Me da el resultado exactamente la función original evaluada en otra función, o sea, la composición de funciones originales. ¿Verdad? Obviamente esto es en un término o en un concepto muy teórico, muy literal. Entonces vamos al siguiente video para que vean un ejemplo de cómo funciona realmente esto y por qué es útil utilizar el método sustitución para integrales. Pasemos al siguiente video con el ejemplo que tenemos preparado para esta semana.